El día de hoy vamos a estudiar los 12 apóstoles y de aquí en adelante, hermanos, vamos a estudiar a cada apóstol. El objetivo, hermanos, de este estudio es aprender más de ellos, de sus vidas, de sus aciertos y también, por supuesto, de sus errores. ¿Ok? ¿Esto por qué, hermanos? Porque sabemos y entendemos que los apóstoles tuvieron el privilegio más grande que el ser humano puede tener: caminar con el Señor Jesús, ¿no? Tener una relación íntima, personal, literalmente, con el Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Pero antes de empezar, hermanos, a ver la introducción, hoy vamos a ver una introducción. El miércoles que viene vamos a seguir con cada apóstol, uno por uno, pero hoy vamos a ver una introducción. Pero antes de esto, hermanos, quiero mencionarles que para este estudio, hermanos, yo me basé en un libro de John MacArthur llamado 12 hombres comunes y corrientes. ¿Ok? Mi estudio está basado en este libro. Está muy bueno, si lo pueden conseguir, leerlo, comprarlo, les va a ser de mucha bendición. 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Si quieren al final acercarse y ver la portada más de cerca sin ningún problema, hermanos. ¿Ok? Entonces, este estudio nos vamos a basar en este libro. ¿Ok, hermanos? Entonces, para comenzar el estudio, hermanos, acompáñame a Marcos 3, versículo 13 al 19. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer hasta el 19. Marcos 3. Ya lo tenemos, Marcos 3, versículo 13. Dice así, Marcos 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pueden notar, hermanos, en estos versículos aquí se encuentran los 12 discípulos. Hombres, hermanos, que fueron llamados específicamente ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice allí el versículo 13, dice, y llamó así a los que ¿quién? A los que Él quiso. Hablando del Señor Jesús. Él llamó a los que Él quiso. Estos hombres que Él quiso llamar son hombres simples, son hombres comunes, ¿ok? Pero el Señor Jesús los va a utilizar de una manera muy especial. Nota por qué el Señor los llamó. Versículo 14 dice, y estableció a 12, y aquí viene el propósito de su llamado, vean, para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es su trabajo de ellos. Como veremos, hermanos, a lo largo de este estudio, el Señor no escogió a estos 12 por su elocuencia al hablar, tampoco por su sabiduría en las Escrituras, tampoco los escogió porque eran hombres famosos, no. Él los llamó, ¿por qué? Porque Él quiso. Simplemente por eso, porque Él quiso. No los mejores, Él escogió a los más bajos para trabajar con ellos como el alfarero trabaja con sus vasijas, ¿no es cierto? Hombres frágiles, hombres corrientes, con el propósito de ¿qué? De llevar a cabo sus propósitos soberanos, ¿no es cierto? Por eso Él los escogió. Y recuerda, hermano, al ver la vida de estos hombres, Dios es el único que se va a llevar la gloria. Solo Dios, no el hombre, solo Dios. Pero nota algo, hermanos, que quiero que veas. El contexto de lo que acabamos de leer
el contexto de Marcos 3, el Señor Jesús se está enfrentando a los fariseos, se está enfrentando a los líderes religiosos de Israel. La hostilidad, hermanos, la persecución en contra de nuestro Señor Jesucristo era muy grande por estos hombres. Y era tan grande esta hostilidad que querían matarlo. Querían matarlo. Y ellos empezaban a buscar momentos, ellos empezaban a buscar oportunidades, entre comillas, para aprenderlo. Vean lo que dice el versículo 6. Ahí Marcos 3, versículo 6, vean lo que dice. Marcos 3, versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Esta palabra destruirle, hermanos, se refiere a matarle. Los fariseos hablaron con los herodianos para matarle, para matarle. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo se encontraba en un tiempo de hostilidad total. Había mucha hostilidad en su contra. Y él, hermanos, por supuesto, sabía que su muerte se acercaba cada día más, cada día más. De esta fecha, hermanos, que estamos leyendo en Marcos 3, en este momento aproximadamente pasaron 2 años cuando él murió a manos por el pueblo de Israel. Desde este momento que estamos leyendo de Marcos, pasaron 2 años para que él muriera en la cruz. Y en este tiempo de hostilidad, hermanos, en este tiempo de los 2 años, él decidió que escoger a sus representantes oficiales. Él decidió escogerlos en ese tiempo de hostilidad. Él decide escoger a hombres que se dedicarían a proclamar el evangelio, a hombres que iban a establecer la iglesia de Cristo. Él decidió escogerlos en ese tiempo de hostilidad. Ahora, hermano, nota que el Señor Jesús no escogió a ninguna persona sobresaliente. Él no escogió a ningún líder religioso. Él no escogió a ningún conocido, a ningún sacerdote o fariseo. Él no escogió a ningún teólogo. Él escoge hombres ¿de qué? De la gente, de lo común. Como diría la hija del expresidente Peña Nieto, ¿no? De los plebes. Él escogió ese tipo de personas, de lo común. El Señor escogió a 4 pescadores, escogió a un publicano, y de los demás no sabemos sus profesiones. Pero sí sabemos que fueron hombres que comunes, muy comunes, hermanos, sin chiste alguno. Así eran estos hombres, muy comunes. Y sabes, hermano, eso es interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo muy grande, ¿no es cierto? Y creo, hermanos, que el trabajo que iban a tener ellos era el trabajo más grande de toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Por eso nosotros quizás pensaríamos que escogería a hombres con prestigio, pero no fue así. Al contrario, Jesucristo ignoró a los nobles de Israel. Él ignoró a esa élite religiosa. Él ignoró a los que tenían esa preparación teológica. Él los ignoró. Y no solo eso, sino que también los exhibió, ¿no? El Señor Jesús exhibió a los fariseos, exhibió a los escribas. Él exhibió a la religiosidad, a la religión, a la espiritualidad, entre comillas, de Israel. Si ustedes leen Mateo 23, no lo busquen, pero si ustedes recuerdan, si han leído Mateo 23, en todo el capítulo de Mateo 23, el Señor Jesucristo siempre expresa, siempre dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué? Hipócritas. Y en todo el capítulo les dice de esa manera: hipócritas, ciegos y guías de ciegos, víboras, sepulcros blanqueados. Y todo Mateo 23, el Señor está en contra de esta religiosidad, en contra de esta espiritualidad falsa. Bueno, los ciegos, los guías de ciego, las víboras, los sepulcros blanqueados, ellos eran la élite religiosa de la época. Era la élite religiosa. Y por supuesto, hermanos, que esa no era la religión verdadera.
No era la religión verdadera, era una religión falsa, una religión que corrupta en su totalidad. Entonces, en estos días, hermanos, de corrupción espiritual, en estos días de hostilidad en contra del Señor Jesucristo, llega la hora de qué, hermanos, de establecer un liderazgo espiritual genuino, no falso, sino algo genuino. Llega la hora de que el Señor Jesucristo tomara a estos hombres y que Él estableciera lo que verdaderamente valía la pena. Hombres que se convertirían para proclamar el nuevo pacto. Ese pacto de salvación, ese pacto por gracia, por medio de la fe en el Mesías, ¿no es cierto? Y por supuesto, hermanos, ellos iban a establecer la iglesia. Ese era el propósito, establecer la iglesia de Cristo. Ahora, ve lo que dice Mateo 9. Acompáñame a Mateo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35 al 38 vamos a leer. Mateo 9, versículo 35, ¿ya lo tenemos? Dice así, versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice ahí? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nota, hermanos, por qué el Señor Jesús decidió escoger a sus discípulos. El Señor Jesús ve a la gente como un campo que tiene que cosechar, ¿no es cierto? Por eso Él en el versículo 37, ve lo que dice, versículo 37, dice ahí: a la verdad la mies es ¿qué? Es mucha. La mies es mucha. Él veía que ese campo se extendía por todo el mundo, ¿no es cierto? La mies es mucha, el campo se está extendiendo. Y hermanos, el Señor Jesús sabía perfectamente que el juicio de Dios era inevitable. Era inevitable el juicio de Dios. Nadie podía escapar de la condenación de Dios. Es más, nadie puede escapar de la condenación de Dios. El Señor veía a los hombres como este grano que se iba a quemar, que se iba a quemar, que iban a ir a la condenación. Entonces Él veía al grano que se iba a quemar o al grano que se iba a salvar. Él veía eso, hermanos. Los hombres habían sido traicionados por sus pastores, ¿no es cierto? Los hombres habían sido engañados por sus falsos maestros. Eran ciegos guiando a ciegos. Eso es lo que estaba pasando en tiempos de Jesús. Y cuando el Señor Jesús vio todo esto, dice, ve, versículo 36, y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Esta frase, hermanos, de tuvo compasión de ellas, en griego, hermanos, literalmente se dice, Él sintió el dolor de ellos. Eso es lo que dice literalmente en griego. Él sintió el dolor de ellos. O sea, en otras palabras, Él sufrió al verlos, ¿no es cierto? Él sufrió al verlos. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Llama a sus discípulos. Versículo 37, ve lo que dice versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Nota, hermano, que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué? Oren. Oren para que Dios envíe obreros. Hermanos, en este tiempo era mucha la gente a quien se le tenía que predicar. Mucha la gente. La mies es mucha, dice el Señor.
Había mucha gente a quien se le tenía que predicar el evangelio. Y es claro, hermanos, en este texto es claro que el Señor Jesucristo no pudo hacer el trabajo él solo. Él no pudo hacerlo. De hecho, dicen algunos teólogos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él estaba solo. Él estaba solo. Él hacía todo solo. Y poco a poco era más conocido. Poco a poco fue llegando más gente al punto de que la mies fue mucha y Él ya no pudo solo. Los teólogos, hermanos, dicen que el Señor Jesucristo pasó aproximadamente 18 meses solo y después llamó a los 12. Eso es lo que dicen los teólogos. Y estos 12 iban a incrementar el alcance, por supuesto. ¿De qué? De ese campo que tenía que ser cosechado, ¿no es cierto? Estos 12 iban a extender aún más el campo a cosechar. Pero nota, hermanos, que estos discípulos tenían que hacer ¿qué? Ellos tenían que orar. Ellos tenían que orar para llevar a cabo el ministerio. ¿Ok? Y luego de esto, si recuerdan en Marcos 3, Él les dice, vayan y prediquen. ¿No? O sea, el Señor Jesucristo ve a toda la multitud, le duele cómo está esa multitud, y el Señor dice, discípulos, oren para que Dios vaya y mande más gente. Ora, ora. Y en Marcos 3 les dice el Señor, vayan ustedes y prediquen. ¿Se dan cuenta? Cuando estos hombres vieron al mundo como Cristo lo vio, cuando ellos vieron con los ojos de Jesús, cuando ellos sintieron esa compasión, hermanos, entonces ellos estaban obrando para el ministerio. Ellos oraban, 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 y después ¿qué? Practicaban lo que oraban, ¿no? Ellos oraban, Señor, manda a esos hombres a predicar tu palabra, y ya después ellos fueron y predicaron la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sintieron esa necesidad de ir. Ellos sintieron la necesidad de advertirle a los hombres sobre el juicio final. Y hay algo que quiero, hermanos, y me gustaría que quedara claro. Y es que la oración no es suficiente. No es suficiente la oración. Tú no puedes simplemente quedarte a orar. No puedes hacer eso. Debe de haber una disposición de ¿qué? De ir. No solamente orar. Yo oro para que Dios envíe hombres a predicar. No. Tú tienes que ir y predicar el evangelio. Hay una historia, hermanos. ¿Recuerdan a Martín Lutero? Hemos estudiado acerca de Martín Lutero, ¿no? Aquel reformador grande. Martín Lutero, bueno, hay una historia interesante. Martín Lutero tenía un amigo monje. Los dos estaban en la Iglesia Católica, pero recuerdan que Lutero se llegó a convencer de la justificación por medio de la fe. Él estudió las Escrituras, él se convirtió porque leyó la Biblia y dijo, la justificación por medio de la fe es verdad y voy a cambiar la Iglesia Católica, ¿no? De hecho, esa era la batalla de Martín Lutero, querer reformar la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, Martín Lutero quería meterse al calor de la batalla, por así decirlo, hermanos. Él dijo, bueno, yo me voy a meter al calor de la batalla, yo le voy a echar ganas para reformar la Iglesia Católica. ¿Y su amigo qué crees que dijo? Le dijo a su amigo, está bien, yo te voy a ayudar porque yo creo lo que tú dices. Yo te voy a ayudar, le dijo este amigo monje a Martín Lutero. Entonces, ellos dos se pusieron de acuerdo y Martín Lutero iba a ir a la batalla, a pelear, a la guerra, y su amigo se iba a ir a un monasterio para orar. Y así este amigo buscar el favor de Dios para con Lutero. Ellos se pusieron de acuerdo y así trabajaron. Martín Lutero a la batalla y este hombre a orar por Martín Lutero, porque la batalla era muy grande, ¿no? Sabemos, hermanos, la lucha que sufrió Martín Lutero era una lucha intensa. Bueno, su amigo supo de esto, pasó el tiempo, su amigo supo que la lucha era grande, supo de los problemas que tenía Martín Lutero. Entonces, ¿qué hizo este amigo? Este amigo intensificó sus oraciones. Sus oraciones las hizo más largas, las hizo más intensificadas. ¿Y qué creen, hermanos?
Una noche, el amigo de Martín Lutero tuvo un sueño. En una de esas oraciones intensas, él tuvo un sueño, y el autor que escribe esto dice que este amigo de Martín Lutero en su sueño vio un campo que se extendía tan grande como la tierra, y que dentro de ese campo había solo un hombre caminando por ese campo. Por así decirlo, hermanos, él vio más adentro de ese sueño y vio el rostro de una persona. ¿De quién creen que era ese rostro? De su querido amigo Martín Lutero. Martín Lutero estaba en ese campo solo. Este hombre se despertó y fue a buscar rápidamente a Martín Lutero y le dijo estas palabras, escucha: debo dejar mis oraciones porque Dios me ha mostrado que orar no es suficiente. Debo de entregarme a la obra, al trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces este hombre, este amigo, dejó su soledad, dejó su polvo y fue al calor de la batalla para trabajar al lado de su gran amigo Martín Lutero. ¿Se dan cuenta? Es necesaria ir, no solo orar, sino también ir. Sabemos, hermanos, y aquí estaba el Señor Jesús en eso. El Señor estaba predicando la palabra. El Señor le dijo a sus discípulos, oren, pero después ¿qué? Vayan. Aquí estaba el Señor Jesús como este hombre, caminando por el campo solo, ¿no es cierto? Predicando solo hasta este momento. Ahora Él iba a llamar ¿a quién? A 12 hombres para su ministerio. Él iba a comisionarlos como sus embajadores principales. Eso iba a ser el Señor Jesucristo. Ahora vean, hermanos, cómo empiezan las cosas. Ahí en Marcos 3:13, si me acompañas a Marcos 3:13. Vean cómo empezaron las cosas. Marcos 3:13 dice, después subió al monte ¿y qué? Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Nota, esta palabra, hermanos, llamó, es proskaleo. Proskaleo viene de ese derivado, proskaleo en griego. Llamó. Eso significa proskaleo. ¿Ok? Esta palabra de proskaleo se divide en dos. Pros, hacia, y kaleo, llamar. Entonces, esta palabra se traduciría de esa manera. Llamar, hacia. Pero, hermanos, es una palabra fuerte en el sentido que su significado es llamar hacia ti, pero en el sentido de cara a cara, ¿me entiendes? O sea, no solamente de, vente para acá, no, sino que los ve fijamente y los llama hacia él, ¿me entiendes? Es una palabra fuerte, llamarlos a esa persona, pero de una manera personal, cara a cara. O sea, se los vio directamente y les dijo, vengan, los llamó hacia él. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor Jesucristo los llamó con esa intensidad. ¿Para qué, hermanos? Para comisionarlos, para que ellos tuvieran esa comisión oficial. O sea, el Señor Jesús, hermano, llamó a los 12 delante de él. ¿Para qué? Para que recibieran su mandato. ¿El mandato de qué? De enviarlos y predicar el evangelio, de comisionarlos, ¿no? De hecho, hermanos, esa palabra de llamar, de llamó, que vemos aquí en Marcos 3:13, es la misma palabra que se encuentra en Hechos 13:2. Vean lo que dice Hechos 13:2. Es la misma palabra que vemos en Marcos 3. Hechos 13, versículo 2. Es la mismita palabra y la intención es la misma. Llamar hacia. Hechos 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, escucha, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he ¿qué? Llamado.
Es la misma palabra. El Señor Espíritu Santo dice, apártame a Bernabé y a Saulo para ese llamado. O sea, para ese mandato de comisión tan grande que tenían de predicar el Evangelio. A estos hombres se les iba a dar esa comisión oficial, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y así pasó con los 12. Era el momento de comisionar a los 12, de darles el mandato oficial a los 12. Pero nota algo interesante, hermanos, que realmente es algo bueno verlo. Ve a Mateo 10, versículo 1. Aquí hay algo interesante. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, hermanos, versículo 1 es el nombramiento de los 12, pero ve cómo se refiere Mateo. El nombramiento de los 12. Mateo 10, versículo 1, dice, entonces, llamando a sus, ¿qué? A sus 12 discípulos. Versículo 2, los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles son. Nota, hermanos, algo interesante. Mateo en el versículo 1 dice discípulos y en el versículo 2 dice ¿qué? Apóstoles. O sea, Mateo está diciendo que estos 12 hombres eran discípulos cuando estaban aprendiendo y después eran apóstoles cuando fueron enviados. Ahí, hermanos, la palabra discípulo en griego es matetes, que significa aprendiz. Es aprendiz, discípulo, aprendiz. Y apóstol es apostelo, que significa enviado, ¿ok? Entonces, nota, hermano, que primero eran aprendices y después fueron, ¿qué? Enviados. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Mateo está siguiendo una línea, ¿no? Versículo 1, versículo 2, digo, por eso están enumerados, porque hay una línea, ¿ok? Quiero que notes aquí, hermano, que los discípulos eran aprendices cuando fueron enviados. Ellos eran aprendices cuando fueron enviados. ¿Te das cuenta de ello? Ellos estaban aprendiendo y seguían en ese proceso de aprender y fueron enviados. El Señor los mandó en ese momento por las ovejas perdidas que no tenían pastor. El Señor les dice, es momento de evangelizar, es momento de predicar el reino de los cielos. En la historia, hermanos, este punto era muy crítico para la preparación de los 12. Si tú notas los evangelios, hermanos, si tú lees los evangelios a detalle, tú vas a ver que hubo algunas fases en esta preparación de los 12. Hubo fases. Vamos a ver algunas fases que hubo en la preparación de los 12. Por ejemplo, número 1. La fase número 1 fue su conversión y su salvación. Su conversión y su salvación. Esta fue la fase 1 de los apóstoles. Su conversión y su salvación. Si recuerdan la historia, y espero, hermanos, que hayan leído los evangelios, que ya los hayan leído por lo menos los 4. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista, bueno, fue el hombre que abrió el camino del Señor, ¿no? Como tal lo dice la palabra. Y Juan el Bautista, hermanos, era un hombre muy conocido por su manera de predicar el evangelio, por su manera de predicar la palabra de Dios. Y él tenía discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Ve lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Juan 1. Juan 1, 35. Ve lo que dice Juan 1, 35. ¿Ya lo tenemos? Juan 1, 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista. ¿Y 2 de qué? De sus discípulos. Y ve versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar
los 2 de sus discípulos, ¿y qué? Y siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos, ¿saben quién eran, hermano? Estos 2 discípulos eran Juan, el que está escribiendo esta carta, Juan el amado, Juan el hijo del trueno, era Juan y Andrés. Eran ellos 2. Ellos escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Juan el Bautista y en ese momento, ¿qué pasó? Creyeron en Jesús. Fue su llamado a su conversión. Ellos escucharon, he aquí el Cordero de Dios, y cuando ellos escucharon eso, ellos vieron a Jesús y le siguieron. Fue un llamado de conversión. Y si tú sigues leyendo, hermano, desde el versículo 37, si tú sigues leyendo hasta el versículo 51, te vas a dar cuenta que hay otros discípulos más que se convirtieron al Señor Jesús. Y en Lucas, si quieres apuntarlo, no lo busques. En Lucas 5, hermanos, Lucas 5, versículo 3 al 11, no lo busquen, no lo vamos a leer, solo para que lo tengas de referencia. Lucas 5, versículo 3 al 11, te detalla la descripción de lo que estamos leyendo en Juan 1, del 35 al 51. Lucas 5, 3, 11, te da la descripción de este hecho de Juan 1 al 35. Y tú te vas a dar cuenta, hermanos, que ahí hay discípulos llamados a la salvación. Discípulos llamados a la salvación. Pero nota, hermanos, nota que es necesario reconocer a Jesús como ¿quién? Como el verdadero Cordero de Dios. Es necesario reconocerlo. Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios. Y estos hombres dijeron, es cierto, Él es el Cordero de Dios. Y en ese momento se convirtieron a Cristo, creyeron en Él y le siguieron. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios, el Señor de todo, y aceptarlo por fe, ¿no es cierto? Es necesario. Bueno, esto pasó también en la vida de los discípulos. Ellos creyeron en Jesús. Esa fue la primera fase, creer en Jesús. Ellos seguían con sus trabajos normales. Y eso lo vemos en los evangelios. Ellos seguían trabajando hasta que Jesús los llamó de tiempo completo. Ellos seguían en lo suyo. Después de este acontecimiento, ellos seguían trabajando hasta que el Señor Jesús se acercó a los 12 y los llamó de tiempo completo. Pero nota, hubo un proceso. Primero, ¿cuál? Su conversión. Primero se convirtieron. En segundo lugar, hermanos, segundo proceso, segunda fase de los discípulos, en esta segunda fase hubo una preparación. Primero se convirtieron y después hubo ¿qué? Una preparación, ¿ok? Una preparación. Ve lo que dice Mateo 4:18. Mateo 4:18. ¿Ya lo tenemos? Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Para este punto, recuerda, hermanos, ellos ya habían sido salvados, ellos ya habían creído en Él. Ellos ya eran conversos, ya habían creído en el Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús los llama y ellos dejan su trabajo. El Señor les dice, deja tu trabajo porque yo te voy a hacer ahora un pescador de hombres. Te voy a preparar, te voy a decir cuál va a ser tu trabajo y te voy a enseñar a hacer tu trabajo. En otras palabras, el Señor les dijo, deja tu trabajo porque ahora te vas a dedicar al ministerio de tiempo completo. ¿No? De tiempo completo. Ahora van a ser pescadores de hombres. Si lo quieres ver así, hermanos, esto era como su escuela. De aquí en adelante iba a ser la escuela de los 12 discípulos. Ellos, si notas, hermano, ellos fueron llamados a dejar su estilo de vida, ¿no es cierto? Ellos dejaron incluso su trabajo, lo que sostiene una vida.
en este mundo, un trabajo, su familia. Por supuesto, ellos ya eran adultos y ellos decidieron dejar todo por seguir a Cristo. Una decisión personal de ellos. Ellos decidieron dejarlo todo. Y en los evangelios, hermanos, nosotros vemos que Jesús tenía muchos discípulos. Tenía muchos. Algunos le seguían, otros no le seguían de acuerdo a Juan 6. Juan 6, si lees Juan 6, te das cuenta que unos sí le siguen y otros no le siguen. Pero en medio de todos esos discípulos que el Señor Jesucristo empezaba a jalar, estaban 12. 12. Y esos 12 fueron preparados juntos con los demás. Y por supuesto estos 12 fueron también preparados de una manera especial, a esos 12. Entonces, si te das cuenta, primero se convierten, después hay una preparación y en tercer lugar, hermanos, hay un llamado al apostolado. Primero una conversión, después una preparación y ahora un llamado al apostolado. En esta fase, hermanos, es donde nosotros estamos parados, en Marcos 3, en el llamado del apostolado. Y esta fase no es la final, hermanos, no es la fase final, pero ahí estamos parados, es donde empezamos a estudiar Marcos 3, ¿ok? Pero ve ahora lo que dice Marcos 6, versículo 7. Marcos 6, versículo 7. Estos son el llamado al apostolado. Marcos 6, versículo 7 dice, después llamó ¿a quién? A los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nota algo, ¿cómo los envió el Señor Jesús? De dos en dos. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos. Todavía no estaban listos. Todavía no podían ir solos. El Señor Jesús en esta fase, si lees las Escrituras, el Señor Jesús estaba muy cerca de ellos. De hecho, hermanos, ellos tenían que reportarle todas las cosas que hacían al Señor Jesús. No lo busquen, yo se los leo para que vean. Si quieren, solo apunten Lucas 9:10. Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles le reportaban todas las cosas al Señor Jesucristo. Velo de esta manera, hermanos. Esto era como sus prácticas profesionales. Ellos se convierten, entran a la escuela y ahora ya acabaste la escuela, vete a tus prácticas profesionales. Pero no solo, de dos en dos. De dos en dos. Al final, ellos regresaron de esas prácticas y se quedaron con Jesús mucho tiempo más. Después de esto, hermanos, después de que ellos fueron enviados de dos en dos, regresaron con Jesús y se quedaron mucho tiempo más con el Señor Jesucristo aprendiendo para que Él los instruyera, preparándose con Él aún más, aún más. ¿Ok? Y la fase última, hermanos, la fase cuarta, es la fase del envío final. En primer lugar, se convirtieron. En segundo lugar, hubo una preparación. En tercer lugar, fueron llamados al apostolado. Y en cuarto lugar, fueron enviados. Un envío final. Llamémoslo así. Un envío final. Y para este punto de la historia, hermanos, del llamado final, y aquí ya no estaba Judas Iscariote. Él ya había sido ahorcado. Él ya se había ahorcado por haber traicionado al Señor Jesús. ¿Recuerdan la historia? Y recuerdan que aquí el Señor Jesús se le aparece a los 11 discípulos y los envía por todo el mundo a predicar, ¿no recuerdan? La gran comisión, ¿no? Ajá, la gran comisión. Bueno, esa es la fase final, hermanos, la gran comisión. Ellos dieron su vida por esa gran comisión. La historia, hermanos, marca que todos murieron por su trabajo, menos uno. El único que no murió fue Juan. Él llegó a ser anciano, pero estuvo exiliado en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, por causa de Cristo. Pero ese fue su trabajo final, predicar por todo el mundo lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, en los discípulos también hay fases. Una fase de conversión, una fase de preparación, una fase de llamado apostólico y un envío final, ir y predicar a todo el mundo. Ahora, hermanos, para ir acabando y ir avanzando rápidamente, nos vamos a concentrar rápidamente entre la fase 2 y la fase 3. ¿Ok? Entre la fase 2 y la fase 3. En esa fase, hermanos, entre la 2, entre su preparación y su apostolado, ¿qué crees, hermano? En ese ínter, el Señor Jesús tuvo muchos problemas. Tuvo muchos problemas con ellos. Muchos problemas. Y son problemas comunes, problemas de discípulos, hermanos. El Señor Jesús hoy en día, y sin dudarlo, está trabajando con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No somos apóstoles, porque no tenemos ese ministerio apostólico. Por supuesto que ya acabó su propósito, ya terminó el ministerio apostólico, pero sí somos enviados. Somos enviados a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Somos enviados a predicar el reino de los cielos. Y sabes, hermano, los mismos problemas que tiene el Señor Jesús con los 12, lo tiene los hombres de hoy en día. Los mismos problemas que los 12 tienen, los tenemos cada uno de nosotros. Porque así como los apóstoles el Señor no tenía con qué trabajar, nosotros tampoco tenemos algo que darle al Señor, ¿no? Igual que ellos somos comunes, somos corrientes. Y sabes, hermano, siendo honestos, el Señor Jesús tenía un grupo de hombres bastante ineptos. Bastante ineptos. De hecho, Jesús se frustraba muchas veces. Muchas veces se frustraba, se enojaba. Pero hermanos, eso es bueno, porque vemos que ellos no son perfectos. Pero Dios moldea a esos hombres para hacerlos perfectos. Si nosotros nos preguntamos, caramba, ¿realmente Dios escogió a estos hombres? ¿Realmente Dios escogió a estos personajes tan ineptos? La respuesta es sí. Sí, Él los escogió. ¿Y sabes qué, hermano? Eso refleja la honestidad de Dios, ¿no es cierto? Refleja la honestidad. Refleja la honestidad de Cristo, de cómo es que Él agarra a hombres débiles y los va haciendo crecer día a día. Esa es la honestidad de Dios. Él, si Cristo se hubiera querido dar a conocer y darse ese placer de exaltarse y demás, Él hubiera escogido a los más grandes, ¿no es cierto? Sí, pero no. Él no tenía que hacer eso. Él era honesto. Dios es honesto tal cual es. Y dijo, estos son mis hombres ineptos y yo voy a trabajar con ellos. Ahora, quiero que veamos un poco de esa preparación, hermano. Quiero que veamos cómo ellos iniciaron. Estos hombres fueron escogidos soberanamente por Dios. Ellos juegan una función muy grande en el mundo. Vean lo que dice Marcos 3:13, que ya lo hemos leído. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Otra vez, hermanos, fue la decisión de Dios llamar a estos hombres. Fue una decisión soberana de Dios. Aquí no hubo una especie de reclutamiento para ver quién era el mejor. No, el Señor no dijo, a ver, mis discípulos, ¿dónde están? ¿Quién quiere ser apóstol? Levanta la mano, ¿quién quiere ser apóstol? No, eso no pasó. Ellos fueron llamados por la voluntad soberana de Dios. Él llamó a los que Él quiso y no fueron consultados, solo el Padre lo determinó y fueron llamados. Así como Moisés, como Abraham, como Jeremías, como Isaías, como Juan el Bautista, como Pablo, Él los llamó. Él los llamó. Por eso dice Jesús en Juan 15:16. Juan 15:16, vean lo que dice. Juan, el Evangelio de Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayas y llevéis fruto. Hermanos, Dios trabaja así.
Él escoge de manera soberana a sus apóstoles, a su iglesia. Él escoge a aquellos que van a servir a su iglesia. Así trabaja Dios, hermanos. Por la evidencia bíblica que nosotros tenemos, hermanos, nosotros podemos ver que ellos fueron escogidos soberanamente, ¿no es cierto? Pero fueron escogidos, escucha, después de una noche de oración. Después de una noche de oración ellos fueron escogidos. Cristo escogió al que Él quiso, pero de manera maravillosa el Padre estaba haciendo su voluntad. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6. Lucas 6:12. Lucas 6:12, hablando del Señor Jesucristo, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y vean, y cuando era de día, ¿qué? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los 12 fueron escogidos después que el Hijo se humilló al Padre en oración. ¿Se dan cuenta? Después de que el Hijo se humilló en oración, ellos fueron escogidos. Entonces, nota, hermano, ellos fueron escogidos de manera que soberana después de una oración al Padre. ¿Con el propósito de qué? De que fueran preparados. Preparados. La preparación es esencial. A ellos no los escogieron y luego los enviaron, hermanos, no. Ellos se prepararon. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años caminaron con Jesús. Muchos de nosotros nos convertimos y luego queremos enseñar a todo mundo y hacer muchas cosas sin ningún tipo de preparación. Eso puede llevarnos a muchos errores si no nos preparamos. Los discípulos no los escogieron y luego fueron enviados, no. Ellos tuvieron su preparación. Dejaron sus redes en primer lugar, dejaron su trabajo, dejaron su negocio, su familia, dejaron todo para seguir a Cristo. Moisés, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años siendo preparado, ¿no? Pablo, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. 3 años, Pablo. Algunos de nosotros, ¿cuánto tiempo hemos pasado? 2, 4, 6 años en seminarios. Otros, años y años siendo instruidos por algún hermano cristiano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay un tiempo de ¿qué? De preparación. Antes de ser enviados. Y hermanos, no podemos negar que estos hombres realmente tuvieron una bendición especial, ¿no es cierto? Porque fueron preparados por nuestro Señor Jesús. ¿Tú puedes imaginar eso, hermanos? ¿Tú puedes imaginar que el Señor Jesús te prepare personalmente y te diga como a ellos? Aprende de mí. Así les dijo Mateo 11:29. Aprende de mí. ¿Tú puedes imaginar eso? Y eso es importante, hermanos, ¿sabes? Esas palabras en Mateo 11:29 que dice el Señor, aprende de mí, eso es importante. Ajá, Mateo 11:29. ¿Por qué crees que es importante, hermanos? Porque escucha, la preparación no solamente es sentarte y tomar una clase y escuchar, no. Eso no es solo la preparación. La preparación se lleva a cabo cuando tú ves a un hombre santo, a una mujer santa viviendo la vida cristiana. Ahí es donde tú aprendes. Tú aprendes de la coherencia y del patrón de vida de personas santas. Eso es discipular. Ir y hacer discípulos, hermanos, no solamente es ir, sentarte y darles un estudio, no. Tú tienes que reflejar una vida santa, porque ellos van a aprender de tu vida santa. Y así con todos los maestros. Tú aprendes de la coherencia del patrón de vida de esas personas santas. Eso es discipulado. Ver a las personas, pasar tiempo con ellas, ver cómo late su corazón por Dios, escucharlas cómo oran. Eso es lo que hace
un discipulado. Y sabes, hermano, no fue fácil preparar este grupo de hombres. No fue fácil. El mejor de ellos, su líder, Pedro. Hermanos, tú lees la vida de Pedro y Pedro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Inclusive después de la resurrección de Cristo. Lo vuelvo a repetir, era un grupo de ineptos. Un grupo de ineptos. Pero es bueno ver sus defectos, hermanos, porque esto nos da esperanza a nosotros, ¿no es cierto? De que Dios nos puede usar a nosotros, ¿no es cierto? Es bueno ver los defectos. El Señor Jesús, hermanos, tuvo que trabajar con ellos. Tuvo que trabajar con ellos. Y voy a dar rápidamente algunos puntos de trabajo que el Señor hizo con ellos. Y, hermanos, al ver estos puntos, tú te vas a identificar con ellos. Estoy seguro que te vas a identificar con ellos. Fíjate, hermanos, número 1, estos hombres, escucha, carecían de un entendimiento espiritual. Ellos carecían de un entendimiento, no tenían entendimiento espiritual. Ahora, hermanos, esto es un trabajo duro, ¿no es cierto? Es un trabajo duro porque tú vas a trabajar supuestamente con 12 hombres que tienen que evangelizar a todo el mundo. Pero tienes un problema. Ellos no comprenden la verdad espiritual. Ellos no comprenden la verdad. Es una manera difícil de comenzar, ¿no es cierto? Se las vio duras el Señor Jesús. Pero, hermanos, realmente el Señor Jesús tenía hombres ciegos, tenía hombres torpes. No entendían las parábolas, no las entendían. Y sabes, hermano, realmente... Y es cierto, hermanos, lee los evangelios. Te va a dar risa cuando leas los evangelios, hermanos. Porque cuando tú ves la interacción que tiene el Señor Jesús con los discípulos, el Señor Jesús siempre les enseña algo y les pregunta, ¿entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ellos, sí, Señor, entendemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí. ¿No? Y están ahí en ese momento de aprendizaje y todo, sí, cierto. Pasa el día, oye, ¿me explicas de lo que estábamos hablando? Híjole, no me acuerdo, no entendí. Así eran estos hombres, así somos nosotros. Oye, ¿te acuerdas de lo que vimos en escatología? Sí, cierto, sí, me acuerdo de esto. Pero realmente no entendiste nada. Y eso pasa hoy en día. Ellos carecían de mucho entendimiento. Al grado, hermanos, y escucha, eso es cierto, su entendimiento era tan grande y tan ignorante que no sabían que no estaban entendiendo. Es más, ellos ni siquiera sabían que no entendían. ¿Sí me comprenden? Ellos siempre decían, sí, Señor, entendemos, sí, Señor. Y solos se quedaba ahí, pero no entendían. No entendían parábolas, no entendían mandatos, eran hombres difíciles. Y el Señor Jesús se frustraba. Ve lo que dice Mateo 15:15. Mateo 15:15. ¿Lo tenemos? Mateo 15:15, vean lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Vean lo que les dice el Señor Jesús. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Esas palabras, hermanos, el Señor las repite mucho en los evangelios. ¿Aún no tienen entendimiento? Lucas 18:31, vean lo que dice Lucas 18:31. Lucas 18:31, vean lo que dice. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. ¿Acerca de quién? Del Hijo del Hombre. Detengámonos ahí. Probablemente aquí los discípulos están pensando y están diciendo, ok, las profecías se van a cumplir, ok. Eso es fácil de entender, ¿no? Las profecías se van a cumplir acerca del Hijo del Hombre.
Versículo 32, vean. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitarán. Ok, van a pasar cosas visibles. A lo mejor unas las vamos a ver, a lo mejor otras no las vamos a ver. Versículo 34. Pero ellos, ¿qué? Nada comprendieron de estas cosas. Nada comprendieron. Nada. La pregunta que tenemos que hacer, ¿es en serio que estos 12 hombres son los correctos? ¿Son los correctos estos 11 hombres? Digo, han estado mucho tiempo con Jesús y no pudieron entender ni tantito de lo que Jesús hablaba. Nada de esto entendían, pero ellos decían, sí, Señor, entendemos. Como todos nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús les lavó los pies? ¿No? ¿Qué dijo Pedro? No me los laves, Señor. Contestó el Señor Jesús, Pedro, tú no entiendes lo que hago, pero ya después lo vas a entender en el futuro. No entendían. No entendían. En Mateo 16, hermano Pedro, no lo busquen, simplemente se sabe en la historia. En Mateo 16, Pedro le dice al Señor Jesús, tú no vas a ir a la cruz. Y el Señor Jesús le dice, quítate de mí, ¿qué? Satanás. Quítate de mí, Satanás. Otra vez, Pedro no entendía lo que estaba pasando en ese momento, no entendía, no veía lo que estaba pasando. Él no entendía. Después el Señor resucitó. Todos lo vieron después de su resurrección. Ellos llegaron y se fueron a trabajar. Después de que el Señor Jesucristo murió, ellos regresaron a su trabajo, se dispersaron y regresaron a su trabajo. Ellos regresaron de donde venían. De donde venían, regresaron. ¿Qué pasó? El Señor se les aparece ahí en Tiberias, les ayuda a pescar porque no habían pescado en toda la noche, les ayuda a pescar y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí te amo, apacienta mis ovejas. Se lo repitió 3 veces porque Pedro no entendía lo que estaba hablando. No entendía Pedro. Eso lo ves en Juan 21. Y Pedro, hermano, realmente no entendía su función. Y no solo Pedro, todos los apóstoles no entendían el sacrificio de Cristo. No lo entendían. No entendían las parábolas, no entendían los mandamientos, no entendían lo que Cristo tenía que hacer. ¿Y realmente esos eran los correctos? Sí, eran los correctos. ¿Cómo superó esto el Señor Jesús? ¿Cómo lo abordó? Muy sencillo. Enseñar y enseñar y enseñar. Por eso, hermanos, nosotros estamos comprometidos en enseñar la palabra de Dios. Porque solo así podemos entender la palabra de Dios. Podemos entender lo que Cristo nos está mandando, aprendiendo y aprendiendo, enseñando y enseñando. Si tú lees Hechos 1, no lo leas, no lo busques, simplemente apúntalo. En Hechos 1, después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús, Hechos 1, el Señor Jesucristo también se les apareció a los apóstoles y solo les enseñaba. Les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba acerca del reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesús enfrentó la falta de conocimiento, ¿cómo? Enseñándoles. ¿Se dan cuenta? Ellos tuvieron una falta de entendimiento espiritual. Ellos no comprendían las cosas espirituales. Un problema grande. Otro problema que tenía que afrontar el Señor Jesucristo, número 2, era falta de humildad. Ellos no eran humildes. Falta de humildad. De hecho, hermanos, estos 12 eran un grupo muy orgulloso. Muy orgulloso. Ellos tenían mucha envidia. Mucha envidia. Ve lo que dice Marcos 9:33. Marcos 9, versículo 33. Exactamente. Marcos 9, 33. Ahí se ve el orgullo, pero muy grande. Marcos 9, 33. Vea lo que dice. Aquí está el orgullo, la falta de humildad. Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino?
Vean, aquí hermanos, Jesús caminaba con ellos. Jesús a lo mejor estaba adelante, a lo mejor estaba atrás. Él sabía lo que estaba pasando, ¿eh? Y Jesús les pregunta, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino había, ¿qué? Disputa entre sí. ¿Quién iba a ser qué? El mayor. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Estos eran hombres buenos? ¿Humildes? No. Ellos estaban peleando para ver quién iba a ser el más grande. Ahí no había humildad. Acto siguiente, el Señor Jesús toma a un niño y los pone por delante y les muestra lo que es la humildad. ¿Y qué pasó? Las cosas se calentaron, hermanos. Las cosas se calentaron en esa historia, a tal grado, hermanos, que tuvo que intervenir la mamá. A ese grado se calentaron las cosas. Una mamá tuvo que intervenir. Y vean lo que dice Mateo 20:20. Mateo. Aquí se calentaban las cosas, ¿eh? Mateo 20:20. ¿Ya lo tenemos? Dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? O sea, el Señor Jesucristo le dijo a la madre, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a qué? A tu izquierda. Aquí, hermanos, hay un descaro total, ¿eh? Y me atrevo. Sí, claro. Nota, hermanos, ellos no se atrevieron a decirle. Ellos mandaron a su mamá que lo hiciera. Y estos hombres estaban a un lado de su mamá ahí, metidos entre sus faldas y a ver que la mamá lo que decía. Pero, hermanos, esta es una petición ridícula, ¿no es cierto? Es una petición ridícula. Pero ve, versículo 22. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Era obvio, hermanos. Ellos no entendían enseñanza. Entonces, si ellos no entendían, pues, ¿cómo iban a pedir bien, no es cierto? No sabían lo que pedís. Ve la pregunta. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Vean, y ellos le dijeron, ¿qué? Podemos. Sí, Señor, claro que podemos. Pues nosotros podemos todo. Claro que lo podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo los bautice seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. ¿Sabes quién se acercó? ¿Quién fueron estos hombres que dijeron sí podemos? Los hijos de Zebedeo, o sea, Juan el amado y Jacobo su hermano, los hijos del trueno. Juan el amado y Jacobo, los hijos del trueno, a ellos se les conoce como los hijos del trueno. Ellos se acercaron con su mamá y le dijeron al Señor, sí podemos, Señor, sí podemos. Y el Señor les contestó, es cierto, ustedes van a beber de esa copa que yo voy a beber. Juan el amado y Jacobo. Ajá. Y esto pasó, hermanos. Jacobo fue martirizado y Juan el amado fue exiliado, ¿no es cierto? A Patmos. Ellos sufrieron. Ellos sí sufrieron. Pero no se sentaron a la izquierda ni a la derecha. Dice el Señor, sí van a sufrir, pero no está de mí dárselo. Solo Dios sabe quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. A mí no me toca decidirlo. Pero sí sufrieron. Pero ahora nota, versículo 24. Cuando los 10 que oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué no se alegraron? ¿Por qué no se alegraron del triunfo de los hermanos? Oye, qué bueno, ellos se animaron. A lo mejor el Señor Jesucristo sí les va a dar ese privilegio de sentarse a su lado. Qué bueno, hermano, yo estoy muy gozoso. ¿Por qué no se alegraron? Porque eran egoístas. No había humildad, eran egoístas. Ellos querían esos puestos, ellos querían esos lugares. ¿No es cierto? Versículo 27. Y el que quería ser primero entre vosotros será ¿qué?
vuestro siervo, dice el Señor. Otra vez, ellos no entendían nada. Estaban equivocados. Y el Señor pone el ejemplo, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Había una falta de humildad entre los 12. Y el Señor Jesús, hermanos, enfrentó esta falta de humildad como poniéndose de ejemplo. Él, siendo el rey de todo, se hizo siervo, ¿no es cierto? Lavó sus pies, los atendió, les enseñó el verdadero amor los unos por los otros como Él los amó primero, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el Señor Jesús enfrenta la falta de entendimiento ¿cómo? Enseñando, y enfrenta la falta de humildad con el ejemplo. ¿Se dan cuenta? Así está trabajando el Señor. El Señor Jesús está trabajando con estos hombres. También, hermanos, en tercer lugar, y ya vamos a ir acabando. Discúlpeme que ya me pasé del tiempo, pero ya vamos a acabar. En tercer lugar, hermanos, estos hombres tenían una falta de fe. Una falta de fe. No, la primera fue falta de entendimiento espiritual, la segunda de humildad y la tercera de fe. Falta de fe. Ahora, hermanos, este es un problema grande, ¿no es cierto? Y especialmente si tú vas a tener un ministerio. Si tú vas a tener un ministerio para con el Señor, tercero, si tú vas a tener un ministerio para el Señor, este es un problema grande. La falta de fe. Imagínate, hermanos, tener un ministerio y no creer en Dios. Imagínate eso. ¿Tú sabes cuál fue la frase que más le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Vean lo que dice Marcos 4:40. Como un ejemplo, Marcos 4:40. Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Ve, ¿cómo no tenéis fe? ¿Se dan cuenta? Ellos no tienen fe. Estos hombres no tienen nada de fe. Pasa el tiempo, el Señor Jesús resucita, pero ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Pasó un día, pasó 2 días, no, ya Jesús ya no va a resucitar. Aunque ya se les había dicho que era al tercer día. Hombres de poca fe. Ellos no creían en eso. ¿Este es el grupo que va a cambiar al mundo? Ellos vieron muchos milagros, hermanos. Ellos vieron muchas señales. De hecho, hermanos, algunos teólogos de renombre dicen que el Señor Jesús sí hizo muchos milagros, hizo muchas señales para personas, pero muchos dicen que Él lo hizo principalmente para que sus discípulos vieran y estuvieran seguros que Él era el Cristo, para que ellos tuvieran la fe en ese Cristo, porque ellos iban a ser los comisionados para predicar el Evangelio por todo el mundo. Ellos vieron muchas cosas. Después de la resurrección del Señor Jesús, Él se les apareció varias veces y Él dejaba que los tocaran, ¿no es cierto? Ahí con Tomás. ¿Sí era Tomás? Que le dijo, mete tu dedo, ¿no? Para que veas que sí soy yo. Siénteme, veme, aquí estoy, ¿no? Hubo mucha falta de fe. Pero el Señor Jesús superó esto, hermanos, día a día con los milagros. El Señor Jesús hacía muchas señales, hacía muchos milagros para mostrarles que era el verdadero Cristo. ¿Se dan cuenta? Él trabajaba con los discípulos. Y también, hermanos, hubo en los apóstoles una falta de comprensión. Una falta de comprensión. Si tú lees los evangelios, hermanos, te vas a dar cuenta que ellos siempre decían, Señor, nunca te vamos a dejar. Y siempre lo repetían. Pedro, ¿qué dijo? Nunca te voy a negar, Señor. Llega el problema, llega el día de la crisis. Cuando Jesús más los necesitaba, ellos desaparecieron, ¿no es cierto? Ellos no podían enfrentar el problema. Cuando iba a orar,
Sí, sí, se dormían también. O sea, ellos tenían una falta de comprensión de las cosas. La cuarta, la falta de comprensión. Ellos dejaron todo, ¿no? Para seguir a Cristo. Pasa el tiempo, pasan los problemas, y dice Marcos 14:50, yo se los leo, Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos 14:50. Huyeron. Vieron la espada, vieron a los romanos, olieron la muerte, ¿y qué? Se fueron. Se fueron. ¿Cómo enfrentó el Señor Jesucristo esto? ¿Cómo lo enfrentó el Señor Jesús? La falta de comprensión, de su temor mismo. ¿Cómo enfrentó esto el Señor? ¿Recuerdan la historia de Pedro? Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? No te preocupes, Pedro, yo voy a orar por ti. Así el Señor lo enfrentó, orando por sus discípulos. Él oraba por sus discípulos. Sí, tenían problemas, tenían miedo, pero Él oraba por ellos. La falta de comprensión se enfrenta con la oración. La oración. Y para terminar, hermanos, en último lugar, los discípulos tuvieron una falta de poder. Ellos no tenían poder. Ellos eran inútiles y débiles. No tenían poder. Exactamente. Vean lo que dice Mateo 17:14. Mateo 17:14, y vamos a concluir. Mateo 17. Mateo 17:14, vean, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos hicieron lo mejor de ellos, pero no pudieron. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿qué? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Algunos dicen que esto eran las multitudes y otros dicen que se dirigió a los 12. Yo pienso que estas palabras fueron para los 12. Yo pienso que estas palabras fueron para los 12. Generación incrédula y perversa. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a enseñar, no? Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera? Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Ellos eran ineptos. Ellos no tenían poder. ¿Cómo enfrentó el Señor Jesús esto? ¿Cómo lo enfrentó el Señor Jesús? ¿Cómo les dio poder? Sencillo. Él proveyó al Espíritu Santo, ¿no? Él les dio de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan que dijo, yo me tengo que ir para que el Consolador regrese, venga con ustedes? Él les dio de su Espíritu Santo y así Él enfrentó esto, la falta de poder de ellos, con su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para concluir, los discípulos fueron escogidos soberanamente. Ellos fueron escogidos a través de la oración, fueron escogidos para ser preparados. Ellos tenían que ser estos hombres con entendimiento espiritual. Ellos tenían que tener una humildad, una fe, un compromiso, un poder. Ellos tenían que llegar a eso, porque cadecían de todo esto. De todo esto cadecían. Y este era el grupo, el que no entendía, el que no tenía fe, el que no tenía poder, el que no tenía compromiso. Este era el grupo de los 12. Pero sabes, hermano, aquí hay una esperanza para nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros quizás somos como este grupo. Quizás nosotros no tenemos fe, no entendemos, nos cuesta trabajo, pero Dios nos prepara para su gloria. Al final ellos cumplieron su tarea, ¿no es cierto? Cristo los transformó. Estos hombres fueron hombres seguros de sí mismos y predicaron el Evangelio con todo poder y autoridad. Dice Hechos, yo se los leo, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaron
y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero esto es hermoso, hermanos, ¿no es cierto? Porque al final ellos, ¿qué? Ellos reflejaban a Jesús. Ellos hablaban como Jesús, oraban como Jesús, amaban como Jesús. Ellos reflejaban a Jesús. Por eso los llamaban los cristianos, los pequeños Cristos, porque ellos eran igual a Cristo. Así tenemos que ser cada uno de nosotros, hermanos. Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esas son palabras hermosas. Esta es la graduación, hermanos, de los 12 apóstoles. Ya no son siervos, son mis amigos, porque yo ya les he enseñado. Ellos voltearon al mundo de cabeza, primero a Jerusalén y después al mundo de cabeza. Y la gente fue convertida debido al impacto de estos 12 hombres. Si Dios quiere, hermanos, el próximo miércoles vamos a empezar con Pedro y ver la vida de cómo era Pedro. Hasta aquí concluimos, hermanos.